Estimados todos, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto tenerlos en este webinar, en donde de una manera muy amistosa, ligera, es un conversatorio, vamos a platicar con ustedes acerca de lo que hacen hoy los bioeticistas. La Facultad de Bioética está muy contenta de tenerlos aquí hoy, porque pues esta es nuestra pasión y nos encanta compartirla con todos ustedes. El doctor Heng Ten Hab, un bioeticista extraordinario, muy famoso, en el prólogo de su libro dice que un día iba en un viaje y se sentó junto a él una persona a la que no conocía y le preguntó, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Seguramente pensó que le iba a contestar cualquier otra cosa menos, soy bioeticista. Y entonces esa persona le dijo, oiga, qué bien, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, pues bueno, el doctor le platicó durante todo el viaje que era eso y pues se tomó un buen rato. Debe de haber sido sin duda una plática muy interesante. Esto fue hace no muchos años y hoy la bioética se ha posicionado mucho más. No hay hospital que esté certificado sin tener un grupo de bioeticistas. No hay protocolo de investigación que pueda hacerse legalmente sin tener atrás el apoyo o la aprobación o bien el consejo para ser mejor de un grupo de bioeticistas. Hoy los bioeticistas están en las políticas públicas, en las instituciones, en fin, están tomando un papel muy importante en México y en el mundo. En México, cada día la bioética toma más importancia. Y bueno, esto de la bioética, la disciplina del cuidado de la vida, de todas las vidas, ¿cómo podemos nosotros asumirla nuestra profesión? Sabiendo que ya tenemos una profesión, que ya somos médicos, abogados, psicólogos, nos dedicamos a la industria farmacéutica. ¿Qué podemos hacer con esta disciplina de manera profesional y sumarla a nuestra forma de vida? A lo mejor ya llevamos un tiempo largo con esta profesión. Y para esto, el día de hoy, Ariana, Noemí y Germán nos van a platicar qué han hecho ellos con la bioética. Son compañeros nuestros, son compañeros de Pati y míos. Entonces, ellos están trabajando mucho con la bioética en su profesión y de esta manera cumplen con toda la responsabilidad social que nos obliga a todos los ciudadanos de este país y a los ciudadanos globales. Tenemos mucho gusto en tener hoy a estos tres ponentes. Muy bienvenidos a nuestro webinar y pues espero que para ustedes sea interesante. Si en algún momento tienen alguna cuestión que platicar con nosotros, tendremos la manera de contactarnos. Y pues los dejo a ustedes con la organizadora de este webinar, la entusiasta Pati, que además es la coordinadora de la maestría en línea de bioética. Adelante, Pati, por favor. Gracias, Pati. Muchas gracias, Elvira. Me uno al agradecimiento tanto a las personas que se están conectando a través de Zoom en este webinar, como el agradecimiento dirigido a las personas que participan el día de hoy. En efecto, Noemí, Germán y Ariana, compañeros de ya mucho tiempo de la maestría. Importante señalar que algunos, Ariana, por ejemplo, estudió la maestría en formato en línea, Germán y en formato presencial. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que nos están viendo entre alumnos, egresados, candidatos a estos programas, de alguna manera puedan entender la importancia de estudiar esta interdisciplina en cualquiera de sus modalidades. En efecto, como bien ya lo comentó Elvira Yaca, también amiga y compañera, maestra de muchos años, una de las principales preguntas que hemos recibido nosotras como coordinadoras de maestría es exactamente qué es la bioética, qué se puede hacer con la bioética. A raíz de la reflexión que mi antecesora ya nos pudo compartir, nos damos cuenta que sí, es una interdisciplina que ya tiene varios años en el mundo, que en nuestro país ya ha tenido bastante presencia en el mundo de la investigación, incluso en ámbitos jurídicos para la toma de decisiones a través de las legislaciones en distintos y múltiples temas, pues que están relacionados con la actual. Y bueno, en este efecto quisiera darle la palabra a nuestra primer participante. Absolutamente todos tienen un amplio currículum. Entonces, voy a hacer un resumen muy puntual
puntual de cada uno de ustedes, porque bueno, pues dada la admiración, el respeto y su larga trayectoria, es un poquito complicado tomarnos el tiempo, pero como les decía, vamos a comenzar ahora con la maestra Noemí Sirena. Ella es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctorando en bioética por la Universidad Anáhuac, México, y dictaminadora en la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Noemí, bienvenida. Hola, Pati, muchas gracias. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tenerte aquí con nosotros, y me gustaría que en estos minutos nos platicaras un poquito, bueno, primero, ¿qué es la bioética para ti? ¿Cómo la has fundamentado y cómo la has aplicado a tu vida, tanto cotidiana como a tu vida profesional? Mira, está bien bonito porque al menos en los años que yo estudié en la facultad, cuando estudiaba la carrera, siempre como de ley ese pleito casado de los que nos dedicamos a la ciencia y los que hacen sociales, ¿no? Entonces a veces hasta la parte científica denosta a las ciencias sociales y les dice, son sociólogos, son humanidades, ¿no? Y entonces como que no hay una forma muy, muy fácil de concebir a las ciencias sociales junto con las ciencias exactas o las ciencias biológicas y de la salud, como que estuvieran en costales aparte. Entonces, pues yo era así como separatista y casada con esa idea. Pero de pronto entras como en un estado de, no sé, de razonamiento en el que te cae el 20 que no es cierto que van separadas, ¿no? Van muy de la mano, o sea, nos necesitamos mutuamente. Entonces, pues como es de sabios equivocarse, pues dije, no, no es cierto, no van para acá ni para acá, entonces vamos a echarlas todas en un costal. Y yo más que darte una definición como formal de lo que sería la bioética, te puedo decir que para mí la bioética es la conjunción perfecta entre la filosofía, la ética, el derecho y las ciencias de la salud. Es donde puedes expresar todo para el comportamiento humano en función al beneficio de los seres vivos, no solamente de los humanos, pero donde aplicas todo sin burlar los derechos ni preceptos éticos. Entonces, para mí eso es básicamente la bioética. Muchas gracias, Noemí. En efecto, ¿no? Creo que estás aterrizando de manera muy práctica una de las principales definiciones que tenemos de bioética, ¿no? Este puente interdisciplinario, más que multidisciplinario, interdisciplinario, entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, de tal forma que se cuide, se proteja y se trabaje por los seres vivos, como tú bien lo mencionas, no únicamente por los seres humanos, sino todos los seres vivos, y también de la ecología, ¿no? Que es una parte muy relevante que ahorita está pues tomando mucho auge, pues al respecto, ¿no? De muchos fenómenos medioambientales como la contaminación, el desgaste y la falta de agua, el calentamiento global, etcétera. Entonces, Noemí, ¿en qué actividades profesionales, ya sea de docencia, de investigación, participas en la actualidad que estén relacionados con la bioética? Yo como tal no hago investigación, sin embargo, como me dedico a regulación sanitaria, está súper involucrada la bioética, ¿no? Entonces, es como evaluar todo el proceso en el que desarrollas productos que van a ser para consumo o para uso humano, básicamente nosotros. Existen otras instancias donde se hace lo mismo para consumo animal, etcétera. Pero en este caso nosotros lo hacemos únicamente para consumo humano, ¿no? Entonces, al tener en las manos la visión global del desarrollo completo de un producto, podemos encontrar puntos claves en los que podemos dar un análisis bajo la lupa de la bioética. Por ejemplo, en el desarrollo de un medicamento tenemos dos etapas muy críticas que son las fases preclínicas y clínicas. Entonces, la evaluación bioética puede ir, por ejemplo, en el número de organismos que vas a utilizar, si tus modelos son animales, si pudiera sugerir otro tipo de modelo para evitar el uso de animales en los estudios preclínicos. Cuando haces un diseño con humanos, que no se estén violentando los derechos de ninguno de los participantes, que tengan pleno conocimiento del proceso, de quizás los efectos secundarios que puedan esperar después de la aplicación del
producto en prueba. Entonces, todos estos procesos llevan un análisis bioético. Y finalmente es como, pues al final es cómo evaluar las ciencias de la vida, ¿no? Entonces, todos estamos involucrados, pero justamente ahorita, por ejemplo, en pandemia, yo tuve la oportunidad pues de darme cuenta que a lo mejor podemos en regulación brincarnos muchas cosas, pero los principios bioéticos jamás. Ahorita que se hicieron los desarrollos que la gente decía, es que es un desarrollo express de vacunas. Ok, vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué tan express. Y finalmente, pues no hubo productos que se autorizaran que estuvieran violentando o violando alguno de los principios éticos. Entonces, para mí ha sido estos 2 últimos años, digamos que como que siento que ha sido como mi aportación justamente y donde he podido justo aterrizar todo lo que he aprendido en mis estudios de bioética. De acuerdo. Y bueno, mencionaste algo muy, muy importante, ¿no? Que existe dentro de tu ejercicio profesional, pues ciertos momentos críticos, hablamos de toma de decisiones que afectan pues a toda la población mexicana. ¿Me podrías mencionar, si es posible, únicamente 3 dilemas bioéticos a los que te has enfrentado y que has percibido como dilemas bioéticos a raíz de tus estudios de doctorado en la universidad? Sí, por ejemplo, algunos productos que no ofrecen un plus por encima de algo que ya tienes autorizado y sin embargo sí presentan el mismo número de efectos secundarios que uno que ya tienes autorizado, ¿cuál sería el beneficio para la población de que exista en el público, ¿no? Que puedan adquirirlo, que pueda comercializarse? Ese es uno. Y normalmente esas evaluaciones se realizan, y entonces si no existe un beneficio extra, no hay por qué existir, ¿no? Por ejemplo, con las vacunas ahorita, todas tenían que cumplir ciertos estándares mínimos, si no, no podían autorizarse. Y a pesar de que teníamos la premura de que tenían que ser autorizadas, pues nada se aprobó sin antes tener una evaluación concisa y de verdad minuciosa de cómo estaba conformado cada producto. De momento son los 2 así principales que me brincan mucho. Muchas gracias, Noemí. Entonces, bueno, desde luego, estas ideas y estos fundamentos, tanto teóricos como prácticos en materia de bioética, te han ayudado pues mucho, ¿no? En tu campo profesional. ¿Podríamos hablar de que existe un antes y un después de tu forma de pensar, de tomar decisiones, de analizar? No sé, a raíz de tu doctorado, a raíz de tus estudios, de tal forma que pudiéramos decir que la bioética sí ha generado o ha sido parte, ¿no? de este parteaguas tan importante en tu razonamiento? Definitivamente. Y no es que antes me condujera sin principios éticos, pero claro, sí es como que te da una visión mucho más allá de lo técnico, ya que pues tienes ahora como mucho más conocimiento de lo humanístico, ¿no? De la parte legal, de la parte ética, todas esas cosas que de repente a lo mejor las tienes intrínsecas, pero no lo tomas como a tanta conciencia. Definitivamente creo que sí, mi forma de pensar, mi forma de estructurar, mi forma de razonar ha sido bastante beneficiada o ha sido muy, muy cambiante a razón de mis estudios en bioética. Muchísimas gracias, Noemí. Extraordinariamente Gracias interesante lo que nos estás comentando. Y bueno, pues para seguir en esta misma línea, voy a presentar al doctor Germán Carreto. Él es médico cirujano de profesión con especialidad en ginecología y obstetricia y subespecialidad médica en medicina materno-fetal, específicamente en el tema de embarazo de alto riesgo, con estudios de posgrado y especialidad, maestría y doctorado específicamente
Ética en la Universidad Anáhuac, México. También es director general y socio fundador del Centro de Diagnóstico Femenino y Perinatal, la clínica Pregnafem. Germán, bienvenido. Muchas gracias, Pati, muchas gracias, Elvira, por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y como que tratar de pasarles esa motivación, ¿no? Lo que muchas veces a nosotros nos vino el llevar por este camino, ¿no? Y pues para mí, cuando me preguntan qué es la bioética, ¿no? Como comentaba Elvira, que nos preguntan mucho a los bioticistas con qué se come, qué se hace, ¿no? Y realmente lo que les digo siempre es que es un estilo de vida, ¿no? La bioética, una vez que te adentras al conocimiento, como nos decía Noemí, de todo lo que es la filosofía, el explicar todo por medio de la ciencia, todos los conflictos o dilemas éticos, pues ya es un parteaguas, ya no hay como que es una escalera para arriba, ¿no? Ya no hay de que tengo el conocimiento, que realmente esto es importante, que implica ciertos valores, pero que realmente ya no puedo ir para atrás, ¿no? Todavía cuando tú tienes esa parte de que no conoces o la ignorancia, pues todavía te podrías justificar, ¿no? Entonces a mí sí me gusta decirlo que una vez es un antes y un después. Una vez que ya eres bioticista y que conoces realmente todos los dilemas que pueden haber con todo lo que corresponde a la vida y a la salud, pues obviamente ya ahí cambia, ¿no? Otra cuestión que me gusta mucho es la diferencia, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, pero ¿eres un psicólogo o qué haces o a qué te dedicas, ¿no? Y entonces yo siempre les doy como que esa cuestión que si bien es cierto que nosotros nos dedicamos a estudiar la conducta humana o al comportamiento humano, pues relativamente es todo lo que tenga que ver con la vida y la salud, ¿no? Y yo doy clases en licenciatura a diferentes carreras y me dicen, pero es que a mí no me toca porque no soy médico, porque no soy abogado, porque no soy psicólogo. Bueno, es que estamos vivos todos y todos vamos a tener dilemas en el transcurso de nuestra vida. Y si no somos nosotros, nuestros familiares, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión que nos involucra a todos los seres humanos con todo el medio ambiente, ¿no? Y por último, algo que me encanta es esa parte de la interdisciplinariedad, ¿no? Que hoy en día no llegamos nada más ahí, sino que nos vamos a la transdisciplinariedad, ¿no? O sea, que realmente no podemos saber todo. Y lo bonito de la bioética es que realmente somos diferentes puntos de vista, pero que van a converger y todo por el respetar la autonomía y las decisiones de ese paciente o de esa persona que está en ese dilema, ¿no? Así es, Germán, muchas gracias. Ahorita mencionaste este tema de la docencia, ¿no? Y específicamente de tu actividad como docente, te quiero preguntar, ¿qué carácter le ha dado la bioética a tu conocimiento y a tu práctica como maestro? ¿Ha cambiado en algo? Podemos decir que hay un antes y un después de cómo el docente Germán Carreto tal vez enseñaba una materia en particular y que a raíz de la bioética tal vez, ¿no? Te has nutrido, has cambiado algo de tus contenidos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Hijo, me encanta esa pregunta, completamente, ¿no? El Germán de antes a lo mejor se enfocaba mucho en la parte teórica o en la parte que como docentes pensamos que realmente es la que necesitan de nosotros los alumnos, ¿no? Hoy en día y con la pandemia y todo, la última década, todo lo que es en línea, ¿no? Que hoy en día tenemos maestrías, doctorados en línea, pues realmente la información ahí está, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, la información está ahí y a lo mejor mucho mejor que yo, y ahora con la biblioteca digital y puedes sacar un paper de ayer y todas esas cuestiones, ¿no? Lo que yo creo que los docentes, que sobre todo los que tenemos una formación ética, bioética, en valores, en cualquier otra estudio sociológico o cualquier rama de la filosofía, es qué le vas a aportar tú como docente a esa materia, para que esa materia sea totalmente diferente a como lo da otra persona que a lo mejor no tiene esos conocimientos filosóficos, éticos, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que para mí fue un parteaguas, o sea, totalmente, y me lo han dicho algunos de mis alumnos, ¿no? El de, no nada más la información ahí está. Yo vengo aquí a darte esa contextualización de lo que está pasando afuera, ¿sí? Un ejemplo real, si yo no te digo para qué te va a servir la bioética, en cambio, si te pongo aquí un caso de maternidad subrogada, maternidad sustituta, todo lo que tiene que ver con las técnicas, pues entonces se te va a hacer más tangible, vas a decir, entonces ahí la bioética, ¿no? Así es. Y fíjate al respecto, ¿no? De la docencia, de las fuentes de información, incluso, pues bueno, tú como docente en ambos programas, pues vaya que eres una persona que nos apoya muchísimo y bueno, pues aquí están algunos de nuestros alumnos de la maestría presencial y en línea conectados, justamente con el tema del plagio, ¿no? Darnos cuenta que en la docencia, claro,
damos este panorama bioético, ¿no? Que tiene que ver con todas las profesiones de manera interdisciplinaria, pero también hablando de las fuentes de información, de tal suerte que nos damos cuenta que la bioética, desde luego, es una profesión, es una interdisciplina, pero también es una actitud, ¿no? De hacer las cosas, de ver la vida. Y bueno, también retomando un poquito esto al respecto del deber ético y de que hay muchísimas situaciones que pareciera que son pues muy difíciles de resolver, de analizar en cuanto a la toma de decisiones subsecuente. Y con esto te quiero preguntar en tu profesión, en tu vida diaria, ¿no? Como médico, especialista, ¿cuáles son los dilemas más representativos que la bioética te ha ayudado ya sea a resolver o a analizar? Porque muchas veces pues la resolución es un poquito más compleja, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, sí, la verdad, como bien lo dices, ya siendo bioticista, o sea, ya te tienes que poner la camiseta, ¿no? O sea, como bien lo dices, es un estilo de vida, ¿no? Está fuertísimo, es como cuando los que estudiamos medicina es así de no a la ligera, o sea, alguien va a confiar en ti, su vida y su salud, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver como la bioética, no nada más para la profesional o para ayudar o dar sugerencias a alguna persona sobre un dilema o alguna situación, sino ya es un estilo de vida, o sea, tiene que ser coherente, ¿no? O sea, tiene que ser coherente lo que tú has estudiado, lo que piensas y lo que haces realmente, ¿no? Entonces, sí me gusta como que ese compromiso de que si voy a estudiar, pues realmente es un compromiso de vida y hacia el otro, ¿no? Y en cuanto a ciertos dilemas que me han tocado, bueno, yo estoy en dos comités, ¿no? Estoy en un comité de ética intrahospitalario del siglo XXI y estoy en un comité de ética de investigación en una universidad privada. Y entonces en los dos he podido conformar muy bien, me enriquece mucho cada uno, ¿no? En la bioética clínica en el hospital, pues son los casos, ¿no? Que en los casos que muchas veces no es que las personas no sepan lo que tienen que hacer, a lo mejor muchas veces tienen el sentido, ¿no? De lo común, lo que no es tan común, el bien o el mal, pero el bioticista entra aquí para hacer esa parte de te voy a traducir a lo mejor lo que está pasando en la cuestión médica, ¿no? Y voy a tratar de que todos de manera interdisciplinaria, ¿no? Nos ayudan ahí, por ejemplo, hay que comentar que en un comité de intrahospitalario de bioética hay sacerdotes, hay filósofos, hay abogados, hay personas incluso de pacientes, ¿no? O sea, y de todas las religiones, y realmente todos vamos a trabajar por el paciente, ¿no? Entonces, me ha tocado muchos casos al final de la vida, ¿no? Porque estoy en el centro de oncología, ¿no? Lo de los cuidados paliativos, que realmente la gente no los conoce. Y entonces, una de las cuestiones también de los comités de ética intrahospitalarios no nada más es ayudar a dar sugerencias. Ojo, nosotros no somos nadie para juzgar, no somos la ley, no somos abogados, simplemente te doy sugerencias a quien lo solicita, como ya sea el médico o el paciente o los familiares. Entonces, pero otra de las funciones del Comité de Ética Intrahospitalario es el formar, el dar el conocimiento, ¿no? Si yo no les digo que los cuidados paliativos te van a ayudar a quitar el dolor, a acompañarte en esta parte del proceso de la muerte, del sufrimiento, pues obviamente tú puedes pedir que realmente hacia una eutanasia, ¿no? Entonces, creo que también eso que me ha cambiado la vida es el antes de que yo pueda tener o entrar a ayudar a resolver un dilema de acuerdo a los valores y principios morales del paciente o del médico, es realmente dar la información, ¿no? Y el segundo, pues es el de ética en investigación, que a mí la investigación antes no me gustaba, tengo que reconocerlo, y la maestría y el doctorado me hizo que me gustara, ¿no? Y es la parte de qué voy a aportar yo, o sea, el conocimiento no se puede quedar ahí, ¿no? O sea, puedo ser muy bueno como doctor, como bioticista, como filósofo, pero si se queda ahí el conocimiento, ya no tiene una utilidad en la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí el ayudar a que los nuevos jóvenes que están haciendo un proyecto de investigación, pues realmente muchas veces ellos no lo hacen por malicia, simplemente no sabían que a lo mejor había una implicación o que tienen que tener un consentimiento informado, ¿no? Entonces, es padre la ayuda, ¿no? De lo que yo ya aprendí, lo que yo ya recorrí en ciertos años, ¿no? Pues poder ayudar a los nuevos que están empezando en una investigación, ¿no? Y bueno, ahorita que nos comentas que eres miembro de este Comité Hospitalario de Bioética, de otro Comité de Ética en Investigación, pues estamos hablando, ¿no? Y ligo con lo que mencionaste anteriormente del compromiso de vida que tienes y hacia el otro. Pero pues siempre la verbalización, ¿no? Para llegar a una resolución óptima de un dilema bioético, pues no es tan sencillo como pudiéramos pensar. Porque
porque en realidad el diálogo entre seres humanos pues es complejo. Entonces, en este sentido, ¿qué herramientas te ha dado la bioética para que tú puedas establecer este diálogo, ya sea con otros médicos, especialistas o incluso con otros profesionistas? Híjole, muchísimo, ¿no? Ahorita, ahora sí que los doctores que nos dedicamos muchas veces nada más a la parte científica, a la parte así, la parte más práctica, ¿no? Muchas veces se nos dificulta mucho el cómo poder hacer esa cuestión abstracta, ¿no? De la filosofía, ¿no? Y yo siempre les digo, y se ríen hasta mis hijos, de que digo, es que la filosofía me cambió la vida, ¿no? En la manera de la lógica, el cómo vas a utilizar, ¿no? Todas las cuestiones de lo que yo digo, lo que siento, o lo que a lo mejor no me di a entender, ¿sí me explico? Entonces, realmente sí me cambió esa parte del conocer toda esta parte de todas las ramas de la filosofía que en la bioética las vamos estudiando, ¿no? O sea, se va estudiando toda la parte, vamos estudiando la lógica, lo deductivo, lo inductivo. Entonces, todas estas herramientas que nos dan en estos posgrados te ayudan a poder entender el problema de fondo, ¿no? Porque muchas veces estamos discutiendo en un debate y luego no sabemos a lo mejor dar la definición, ¿no? Y entonces nos estamos aquí debatiendo y luego resulta que los dos pensábamos iguales. Entonces sí te da herramientas el posgrado para ayudar incluso a dar cuál es el problema, cuál es el conflicto, ¿no? Y el cómo, también te da herramientas, el cómo lo voy a tratar de ayudar y siempre respetando la autonomía del paciente, ¿no? Y algo que siempre les digo es que es importante, ¿no? Tanto los valores del paciente o de la familia como del doctor, ¿no? Que eso, como tú dices, es muy difícil, ¿no? O sea, sería muy fácil hacer una sugerencia y ahí es cuando el bioeticista tiene que ver toda la parte, ¿no? De las circunstancias que rodean a un acto humano, ¿no? Que no nada más es negro o blanco. Espérame, hay muchas circunstancias y eso te lo da el posgrado, ¿no? O sea, te dan realmente todas las materias, se van conjuntando, se van haciendo como que las van englobando muy bien para que realmente adquieras esas competencias, ¿no? Así es, y muy relevante porque en realidad, en efecto, ¿no? Cuando hablamos de ciencias de la salud, parecería que las únicas dimensiones que hay que tomar en cuenta son los elementos que se le atribuyen a la familia y al paciente. Pero ¿qué pasa con el médico, no? Incluso muchos talleres que han seguido este paradigma de la educación en las ciencias de la salud hacen alusión a, por ejemplo, cómo manejar los aspectos emocionales del paciente. Pero nunca hablan del médico, nunca hablan de el personal de salud que está del otro lado y que desde luego, ¿no? Es una persona que también siente, vive el conflicto, toma decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, con esto, Germán, te agradezco muchísimo, nos has generado un panorama mucho más amplio, ¿no? Al respecto de lo que significa la bioética en las ciencias de la salud, específicamente en la medicina. Y pues bueno, ahora para cerrar con broche de oro, voy a presentar a Ariana González Barrere. Ella es maestra en bioética por la Universidad de Anáhuac en modalidad online. Ella es especialista también en genética y biología molecular para el diagnóstico genómico. Ella ejerce su actividad profesional en Géritas, Argentina, que bueno, nos da mucho gusto, estimada Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta y me pone muy feliz también escuchar a mis colegas de que todos somos tan pasionales cuando hablamos de la bioética. La verdad que me deja muy alegre. Y como para poder seguir también con las definiciones de todos, que creo que fueron extremadamente certeras, me gusta agregar que en mi caso, para los profesionales que estamos, por ejemplo, en un laboratorio o trabajamos por ahí con datos, donde no vemos a los pacientes o es más difícil esta conexión tangible, la bioética es todo eso que está dentro de un proceso, dentro de una acción, que si uno se detiene a pensarlo o se detiene a tratar de integrarlo y entenderlo, probablemente lo haría distinto a esto que tiene directamente incorporado, ¿no? Como algo rutinario. Me suele suceder que mis compañeros dicen, bueno, por ahí yo no tengo injerencia, ¿no? En la bioética, que es algo que también escuché en mis compañeros, yo no estudié del tema, o yo no tengo una profesión aledaña, y siempre digo, la bioética no excede a nadie, y eso es uno de los aspectos que más me gusta, ¿no? Que la bioética te permite, a través de un trabajo multidisciplinario, poder ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y eso no es ajeno a nadie, porque en fin es el pos al bien común de las personas, ¿no? Y cómo nosotros interactuamos con el otro. Así que a mí siempre me gusta decir que la bioética es nuestra evolución,
¿no? Es esta evolución intangible, pero tan poderosa y tan grande y tan necesaria, sobre todo en el día a día, en el mundo de hoy, donde todo pasa tan rápido y uno tiene que estar preparado, con equipos preparados para poder responder, ¿no? A estas necesidades que urgen. Así es, y para poder responder de frente a estas nuevas tecnologías, a esas nuevas metodologías y también responder ante las demandas humanas, ¿no? Por ahí ya nuestros otros participantes tocaban el tema, ¿no? de pandemia de COVID-19, que sin duda ha cambiado vertiginosamente, pues, cómo se ha movido el mundo, cómo los seres humanos hemos reaccionado en un principio ante el confinamiento, posteriormente pues ante todos estos cambios, no únicamente en materia de salud, sino también en materia de economía, de política, etcétera, ¿no? Tú que trabajas, ¿no? Justamente en este ámbito de laboratorio, de investigación, pues uno de los retos más importantes es entender, por ejemplo, ¿no? Un tema que yo veo con mis alumnos respecto de la medicina traduccional, por ejemplo, ¿no? Que es algo que a pesar de que, bueno, el término ya se gestó en 1993, hasta ahorita es cuando, pues, iniciamos y arrancamos motores con esta metodología. Ariana, en el campo en el que tú te desarrollas, respecto a la toma de decisiones que tú haces, ¿cómo es que la bioética ha influido en tu vida profesional? La bioética impacta muchísimo. Yo recuerdo, yo trabajo en mi área desde antes de recibirme, así que desde muy joven tuve la capacidad de entender que nuestras decisiones en el día a día iban a impactar y muchísimo a los pacientes. Para darles un ejemplo, yo me encuentro trabajando, soy la encargada del área de oncología hoy en día, de todo el área de genómica, y todo lo que nosotros analizamos y los aportes que nosotros damos a los médicos son elementales, tanto para los tratamientos como para luego las decisiones familiares de los pacientes. Así que uno tiene que estar muy consciente y tiene que ser, muy responsable de la actividad que ejerce todos los días. Y nombré esto de los procesos porque como nosotros no estamos en contacto con los pacientes, pero sí con los médicos, y como estamos en contacto con datos, muchas veces es interesante cómo uno traslada, ¿no? O sea, toda esa información al fin común. Es por eso que nosotros trabajamos desde el consentimiento informado hasta la entrega del reporte, 100% en comunicación con los médicos, que es lo que nos permite también a nosotros estar en contacto con nuestra finalidad, ¿no? Que es poder aportar y poder realizar nuestro trabajo y darle una, no respuesta muchas veces, pero la mejor aporte o el mejor aporte a los pacientes, ¿no? Porque suele suceder que uno a veces como bioquímico, farmacéutico, no considera que tiene pacientes, y sí los tiene. Es parte de un proceso médico, así que creo que ahí la bioética también se envuelve y es algo importante a destacar de la toma de decisiones del día a día, ¿no? Completamente de acuerdo, Ariana. Y en esta traducción de datos que dirigen al bien común, ¿cuáles son los retos con los que te has enfrentado? Bien, el primero y por ahí la máxima, y es algo muy diario, es poder trasladar toda esa información compleja de qué es lo que realmente hacemos al paciente. Y en el medio, obviamente, tenemos al consentimiento, que debe ser claro, debe ser informativo, pero sobre todo debemos tener una respuesta en la cual nosotros entendamos de que realmente se transmitió el mensaje. Uno de nuestros desafíos diarios también es poder hacer entender que esos datos son extremadamente valiosos. No solo hoy, sino el día de mañana, y no solo a nivel familiar, sino a nivel de poblaciones. Vuelvo a repetir, y por ahí es algo que me van a escuchar decir mucho, es como es intangible, o por ahí uno no lo puede medir, es importante resaltar que las medidas que uno tome o las injerencias que uno pueda tomar con eso son elementales, porque en la era de la tecnología, en donde en nuestro teléfono podemos tener un montón de información, es importante que se entienda de que deben existir límites, ¿no? Y que el paciente sepa qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde van a estar resguardados, y las capacidades que él tiene para con esos datos son esenciales. Así es, la tecnología es un tema de temas, ¿no? Que desde luego nos han apoyado muchísimo, pues bueno, verbigracia que podemos tener este encuentro, tú desde donde resides, nosotros acá en México, a través de una plataforma digital. Sin embargo, pues uno de los obstáculos,
¿no? De la información, valga la redundancia, a la que nos enfrentamos durante la pandemia fue justamente la diseminación de noticias falsas, ¿no? Que pues vaya que sí crearon un problema tanto a nivel de toma de decisiones en salud biológica como en estas repercusiones cuando hablamos de salud mental, ¿no? Al respecto de la aparición de pues miedos constantes, paralizantes, estrés, tensión, ansiedad. Bueno, yo como mi profesión inicial es la psicología, entonces pude verlo muy de cerca, que bueno, desde luego todos estos retos también han generado estas grandes movilizaciones que vaya que han cambiado, ¿no? La visión de lo que hemos estado haciendo y de cómo valoramos, ¿no? Tanto al otro como a nosotros mismos. Ariana, en este tema específico de genética y biología molecular, ¿con qué dilemas te has enfrentado? Cuyo caso la bioética te ha dado un panorama diferente o te ha ayudado a analizar y a tomar decisiones. Sin dudas, algo que nos enfrentamos seguido, sobre todo los analistas, es a este paradigma de tener toda la información y obviamente estar totalmente concomitantemente pegados con lo que el paciente decide y quiere para él, ¿no? Repito, nosotros manejamos tantos datos, y en el medio de esos datos y en el medio de los estudios genómicos uno puede encontrar lo que nosotros llamamos hallazgos incidentales. Y sin dudas, ese es uno de los campos donde la bioética nos toca a diario, porque ponemos en la balanza, obviamente, la autonomía y la libertad del paciente, pero también sabemos que el cuidado de estos datos es elemental, porque si el día de mañana el paciente decide hacer un reanálisis, nosotros sabemos que los datos van a estar y tenemos información vital para su salud. Entonces eso también pone también a los profesionales, ¿no? En una necesidad de conocer y sobre todo de aprender la bioética, porque muchas veces se encuentran situaciones en donde por ahí uno pensaría que querría hacer lo que uno querría, ¿no? Y no es así. Entonces, repito esto de otra vez volverse a poner en el lugar del otro, eso es elemental, elemental. Ese sería uno. Y después, obviamente, todo lo que tenga que ver con el diagnóstico, ¿no? Y siendo acompañado. Vuelvo a nombrar el consentimiento informado. Muchas veces notamos que los consentimientos informados no están bien expresados, ¿no? O que los pacientes no terminaron de entender qué tipo de resultado van a recibir. Entonces nosotros siempre nos aseguramos que antes que ese resultado llegue, si el médico puede reexplicarlo o si puede existir algunos pasos en donde él tenga dudas todavía de lo que nosotros hicimos, ponernos a disposición de ellos para poder comunicarnos y que él obviamente tome su decisión con toda la libertad posible. Así es, y creo que con esto que nos comentas, podemos darnos cuenta como bioeticistas desde nuestros campos de expertise, ¿no? Como yo mencionaba, sus resúmenes curriculares de cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo como psicóloga de formación inicial, nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene el trabajo en equipo y el compromiso que nosotros agentes de cambio tenemos, desde esta que se en el laboratorio para la interpretación de todos estos datos, que bueno, entiendo que se va formando también incluso un estilo de Big Data, ¿no? En donde tú tienes que discriminar, como ya bien lo mencionas, cuáles son los datos que van a funcionar en ese momento, cuáles son los que vas a movilizar tal vez, ¿no? Los que se van a resguardar para seguir analizando, etcétera, etcétera, para que de alguna forma se promueva un cambio teniendo contacto con otros profesionistas que podrían ser, desde este punto de vista, pues los médicos, los biólogos, los abogados, ¿no? Los filósofos, etcétera, etcétera. Ariana, te agradezco muchísimo, muchísimo. Y por último, te quiero preguntar algo. ¿Sí? Que nos cuentes un poquito acerca de ¿cómo fue tu experiencia en la modalidad en línea de la maestría, ¿no? Justamente hablando de el tema de estas modalidades, de la tecnología de la información y de todas las herramientas que tenemos a la mano para tener un posgrado. ¿Cómo fue tu experiencia? Primero, bueno, obviamente agradecer porque uno cuando está lejos de los lugares de formación valora muchísimo que tengan la posibilidad de que uno lo pueda hacer en línea. Más allá de las distancias geográficas, también hay posibilidades de que uno pueda o no por el trabajo y su vida. Así que en ese sentido lo vi realmente muy valioso y se los agradezco.
Y en lo que compete al estudio, la verdad que fue muy hermoso. Yo disfruté muchísimo la maestría, de hecho cuando terminó como que me seguía faltando algo. Es muy dinámica, pero a su vez la plataforma se presta también para que vos puedas seguir guiándote con las tareas y los videos. Los docentes son excelentes, responden muy rápido, la verdad, las tareas son muy idóneas y uno va construyendo conocimiento, ¿no? Que es por ahí lo que le daría de decir, bueno, no voy presencial, por ahí me pierdo algo, pero la realidad que es muy rica en material, y el aporte de los docentes también hace que uno termine generando los conocimientos, y además está decir que siempre todos se prestaron muy predispuestos para reconsultas después, así que lo disfruté un montón y la verdad que aportó muchísimo, muchísimo a mi vida profesional. No solo desde el aspecto médico, también quiero decir, aprendí un montón de aprender de distintas disciplinas también, que eso es lo que más me gustó, y se generan unos foros de debates muy ricos en información y en ideas, y creo que eso es lo que más valoré. Qué gusto escuchar eso, de verdad. Y pues bueno, Ariana, Germán, Noemí, les agradezco nuevamente el que hayan pues tenido el tiempo de contarnos un poquito acerca de su experiencia como bioeticistas, de cómo ha abonado todo esto a su profesión de formación inicial, incluso pues a su vida cotidiana, ¿no? Y para cerrar este importante evento, que nuevamente pues estoy muy agradecida con ustedes y con las personas que se siguen conectando, ¿no? En estos últimos minutos, le quiero dar la palabra a la doctora Elvira Yaca para que nos brinde unas palabras de despedida y pueda, pues también seguramente agradecer a nuestros ponentes. Elvira, adelante. Muchas gracias, Pati. Pues bueno, los oigo y si no estuviera ya enamorada de la bioética, me volvería a enamorar de ella. Compañeros, tienen mucho trabajo, son ustedes muy positivos, trabajan por el bien común, por la vida, por el cuidado de la persona y eso es genial. Ya sea en forma en línea, ya sea en forma presencial, creo que la maestría nos ha dejado mucho. Y pues bueno, estoy muy orgullosa de ser parte de su grupo. Pati, gracias. Pati es una gran bioeticista, está en todos los foros, es muy activa, ha conjuntado la psicología, el derecho, el peritaje bioético, es una gran docente en neuroética, es muy apreciada como docente. Pues bueno, con Noemí tiene un trabajo muy importante. Noemí viene de la ciencia pura hacia lo humano. Y bueno, Noemí nos cuida porque es una dictaminadora de riesgos. Si no fuera por gente que sabe lo que es la ética en los riesgos, pues ¿cómo estaríamos viviendo esta situación de la vacuna? Gracias, Noemí, por tu trabajo. La verdad es que es muy reconfortante escucharte. Germán, pues, ¿qué podemos decir de Germán, no? Germán, el experto en el inicio de la vida, pero también en el final de la vida, el docente de siempre, el docente que siempre está dispuesto a dar una clase excelente, siempre en los comités de bioética, orientando, deliberando, formando gente, y además, no cabe duda, Germán, llevas la bioética contigo y transmites entusiasmo, transmites ganas de conocerla. Ariana, entusiasta, una científica, una persona que se dedica a la tecnología aplicada, pero una tecnología muy compleja. Bueno, Ariana trabaja protegiendo a la persona, sus datos, y Ariana habla mucho de la evolución intangible. Y pues bueno, sí, efectivamente creo que Ariana tiene una mentalidad diferente, seguramente a la gente a la que está a su alrededor. Y además, para Ariana, la bioética son sus herramientas para el trabajo. Entonces, pues bueno, desde la interdisciplina y desde lo que nos hace estar unidos a todos nosotros, pues espero que este foro haya sido de utilidad para aquellas personas que tienen algún interés en la bioética y pues estaremos a sus órdenes, Pati, yo, estamos para servirles, para aclarar cualquier duda y para, si caso de que quieran unirse a nuestro grupo, ya sea desde lo presencial o semipresencial o desde lo en línea, por favor no duden en comunicarse con nosotros, en platicar con nosotros. Nos encanta platicar, como ya vieron, y estaremos siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Pati, por la organización de este evento. Gracias, amigos, gracias, Germán, gracias, Noemí, gracias, Ariana, por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos, que tengan bonita noche. Gracias, Elvira.